Bendiciones, queridos hermanos, bienvenidos al curso Métodos Exegéticos del programa de Bachillerato en Teología. Gracias por la presentación que ya hicimos en el grupo de WhatsApp, gracias por haber contado un poco de su historia, del ministerio que ejerce en la iglesia. Y bueno, aquí estamos juntos para compartir estas semanas hasta el 7 de septiembre, que esperemos que sean esto, ¿no? De disfrute, de conocimiento de la palabra de Dios. Quería usar este videito para no decir lo mismo que ustedes van a ver en la unidad 1 ya en el escrito, sino a grandes rasgos poder explicarles de qué se trata el curso. Como usted habrá leído seguramente en el sílabo, se dio cuenta que es la manera en cómo nos acercamos al estudio de la Biblia. ¿Cuáles son los lineamientos que tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que comprender es la responsabilidad que demanda llevar la palabra de Dios y poder entender el significado que ese pasaje que voy a utilizar en una reflexión, en una clase, en un sermón, entender el verdadero significado que Dios quiso darle y después sí poder adaptarlo a la situación por la cual lo elegimos. Muchos de ustedes tienen, en realidad todos, tienen mucho que aportar en este curso porque ya hace tiempo que están haciendo sermones, clases de discipulado, bueno, en las diferentes áreas en las que están ministrando, así que no es que no tienen conocimiento, los tienen y nos va a ayudar mucho que entre todos los podamos compartir y retroalimentarnos de las experiencias de cada uno, pero también sumar otras cuestiones que quizás no teníamos en cuenta. Es importante entender los conceptos exégesis y hermenéutica porque en el entendimiento de estos conceptos es que vamos a poder llevar adelante el curso. Por eso, si a pesar de lo que dice la unidad y de este video todavía usted tiene algunas dudas, me escribe a mi correo privado o al grupo que compartimos porque es importante tener en cuenta la diferencia entre estos dos conceptos. La palabra exégesis, la etimología ya la tenemos en la unidad, no la voy a volver a explicar, pero exégesis es el primer momento en el que me acerco al estudio de la palabra, ¿sí? Es decir, ese pasaje que yo elegí tiene dos momentos. El primero se llama exégesis y es poder entrar a ese pasaje y sacar toda la riqueza de ese pasaje. ¿Cómo es esto? Estuvo escrito con una intención primera, hay un autor específico, hay oyentes que escucharon esa palabra que nosotros elegimos para dar una reflexión. Algo estaba pasando en la sociedad en ese momento en el que el pasaje fue escrito, en todos los ámbitos, ¿no? En lo que es la parte económica, social, política, aún religiosa. Algo estaba pasando específicamente por lo cual ese pasaje se escribió. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir cuando elegimos un texto bíblico. Tenemos que ir a la parte histórica, lo que significó para el autor. Exégesis es un estudio que se utiliza también en los textos antiguos, de civilizaciones antiguas, para saber de qué se trata lo que escribieron y por qué motivo, qué estaba pasando en ese momento. Entonces se saca de las ciencias sociales para poder también comprender la palabra de Dios, que también de alguna manera es un texto antiguo y nosotros necesitamos saber a qué se refiere ese pasaje que elegimos. Nosotros podemos darle cualquier significado, pero esto no está bien. Esto después vamos a ver cómo se llama, ¿sí? Tiene un nombre específico. Por eso es importante que primero vayamos a la parte histórica del pasaje, a qué significó en ese momento. Luego que nosotros hacemos este estudio, viene una segunda parte, que es la hermenéutica. Y la hermenéutica es poder interpretar ese pasaje y traerlo a mi realidad hoy. Ya hicimos el primer paso, ya hicimos exégesis, ya estudiamos todas las condiciones que rodearon al pasaje, todos los protagonistas, los elementos, por qué se escribió por primera vez y qué estaba sucediendo, ¿no? Toda la parte histórica, ya hicimos esa investigación en la exégesis. Una vez que sé todo esto, vamos por el segundo paso, que es
interpretar, ¿sí? Que es la hermenéutica. Es decir, bueno, ¿cómo traigo ese pasaje al día de hoy? Vamos a ver que muchísimos siglos nos separan del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que está escrito en una costumbre totalmente distinta. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer a través de la hermenéutica, traerlo al hoy. Me tiene que servir al 2020, al barrio donde estoy, a la iglesia donde ministro, y si vamos hilando más chiquito, al grupo a que tengo que entregarle este pasaje. Y, por ejemplo, podemos ver la historia del buen samaritano, ¿no? Que se escribió con un énfasis específico. Lo que Jesús quiso enseñar a través de esta historia es derribar toda rivalidad, toda xenofobia que pudiera haber. En ese caso era entre los israelitas y los samaritanos, y mostrar que aún podíamos, y es lo que Dios espera de nosotros, podemos ayudar, podemos ser de bendición aún a personas por las que quizás no estemos de acuerdo, pero Dios nos manda a amarlas, a amar a todas las personas sin distinción. Eso sucedió en ese momento. Llegamos a esa conclusión porque hicimos la investigación, hacemos la exégesis. Pero en la hermenéutica lo que me ayuda es a traer ese mismo significado, lo mismo que Dios quiso decir en ese momento, al hoy. Y podemos verlo, por ejemplo, por situaciones de xenofobia que puede haber hoy en nuestro lugar, este odio a los extranjeros, o inclusive cuando los chicos sufren bullying en el colegio. Podemos traerlo a un montón de situaciones hoy mismo, ¿sí? Es decir, adaptamos la palabra de Dios. Adaptar la palabra de Dios no quiere decir cambiar la verdad. Para nada vamos a hacer esto porque no está bien. Lo que hacemos es traer el mensaje de hace miles de años de una cultura diferente, traerlo hoy. Ver cómo la misma esencia del pasaje puede hoy enseñar en el lugar donde estamos. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos conceptos, ¿no? Los dos momentos. El pasaje, me encuentro con el pasaje, hago la exégesis, es decir, la investigación histórica, y después hago la hermenéutica, lo interpreto para traerlo hoy a mi realidad. ¿Qué pasa si nosotros estamos haciendo la exégesis y de pronto nos damos cuenta que el pasaje no quiere decir en realidad lo que yo creía? Entonces no me estaría sirviendo para el objetivo que quiero darlo en determinado grupo. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo adelante o busco otro pasaje? Entonces puedo estar tentado a decir, no, sigo adelante, bueno, arreglo un par de cositas y me sirve para justificar lo que quiero decir. Cuando hacemos esto se llama eisegesis. Y ustedes lo tienen bien claro las diferencias en la unidad 1, allí en el escrito en un cuadro, ¿sí? Eisegesis es, yo ya no abro el pasaje y estudio para ver cuál fue su mensaje original. Abro el pasaje y yo pongo conceptos que a mí me parece lo que quiere decir. Y eso es peligroso. Eso trae muchas consecuencias negativas porque de alguna manera es mentir, es torcer la voluntad de Dios, es cambiar el mensaje original que Dios quiso darle. Por eso es importante que también tengamos en cuenta qué quiere decir y cuál es la gran diferencia, ¿sí? Ustedes, estoy viendo aquí en el escrito, tienen un ejemplo de eisegesis en las escrituras y un ejemplo que puede pasar en cualquier púlpito, cualquier persona puede llegar a esto que no es bueno, no es positivo, ¿sí? Y después también van a tener el concepto de la palabra método, que hace referencia al conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo específico, ¿sí? Es por eso que métodos exegéticos significa herramientas, lineamientos que nos ayudan, que nos conducen a poder llegar a la exégesis y al estudio correcto de la palabra de Dios. Luego después también van a tener una lista de herramientas exegéticas, es decir, qué herramientas se utilizan para llegar a este estudio de la palabra de Dios, para poder llegar a esa sociedad de hace miles de años, y muchos de ellos ustedes lo utilizan, comentarios bíblicos, diccionarios, pero también
otras versiones, ¿no? A veces hay personas que están acostumbradas a usar diferentes versiones, hay otros que no, y está bueno porque siempre tenemos una versión que nos guía, pero también es importante ver en otras versiones actuales porque hacen a veces de comentario, ¿no? Nos aclaran porque cambian palabras y nos aclaran muchísimo algunos conceptos, y también hay que tener cuidado con el tipo de versiones porque a veces en vez de aclararnos omiten palabras que son muy importantes para el pasaje, y eso lo vamos a ir viendo nosotros a través que vayamos leyendo y comparando en diferentes versiones. Seguramente muchos de ustedes tienen ejemplos de que esto les ha sucedido. Quiero hablarles un poquito de lo que es los trabajos que vamos a hacer. El lunes 3 de agosto, hasta el lunes 3 de agosto inclusive, ustedes tienen tiempo para entregar un cuestionario. Ese cuestionario está en la unidad 1, abajo de la clase, y son solo 5 preguntas para saber si pudimos comprender bien los conceptos que a mí me parecen pertinentes para este curso, ¿sí? Conceptos muy importantes. Están fáciles de encontrar, lea bien la unidad 1, vuelva a escuchar este video, también sea usted mismo quien puede investigar, pero también quiero decirles que estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten. En cualquier momento me pueden preguntar, ¿sí? Bueno, como bien dice ahí en rojo, la fecha de entrega es hasta el lunes 3 de agosto inclusive. Y lo que les quería contar es cómo vamos a hacer nosotros los jueves. El jueves 30 de julio a las 20 horas nosotros nos vamos a encontrar. Es importante que usted ya tenga preparada la respuesta de la consigna. Como usted va a ver ahí en la unidad, la consigna es ¿por qué dice el autor que la Biblia es un libro divino humano? Cuando dice el autor se refiere al libro que yo les envío allí como archivo. El libro se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Usted tiene que leer solamente el primer capítulo de ese libro, no lea todo el libro porque lo vamos a usar para otras consignas, solo lea ese primer capítulo y saque su conclusión. El jueves nos vamos a ir presentando de a uno y yo les voy a ir dando el turno para que ustedes puedan exponer allí su respuesta, y luego todos juntos vamos a interactuar respondiendo la respuesta del otro, que nos parece interesante, todo bueno, en un nivel de amor y de respeto. Gracias por estar allí. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. También la pastora Andrea nos ayuda muchísimo en todo lo que es la plataforma, el nexo entre el profesor y el alumno, así que es muy importante su trabajo. Gracias a cada uno de ustedes. Y aquí estoy para lo que necesiten y orando también para que el Señor les dé sabiduría en todo este tiempo. Dios lo bendiga.